acta de la sesión número 127 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 128 queda a disposición de las señoras y señores diputados y nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mirosevich, Bernales, Maya y Videla y de la diputada señora Delgado, que modifica el decreto ley 2695 para excluir de su aplicación a personas jurídicas con fines de lucro, boletín 17.845-14. Un oficio del jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda, por el cual informa las fechas y plazos contemplados para los llamados a postulación de las distintas líneas de financiamiento comprendidas en el programa de mejoramiento de vivienda y barrios regulado por el Decreto Supremo 27. Un oficio del Ministerio de Obras Públicas mediante el cual se refiere a la paralización del proyecto habitacional Jardines del Sauce en la región de Coquimbo. Adjunto oficio del secretario regional ministerial de Obras Públicas de la comuna, de la Dirección General de Concesiones, láminas trazadas de circunvalación con propuesta de solución, loteo Jardines del Sauce y minuta del Ministerio de Obras Públicas de enero del año en curso. Un oficio del director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, por el cual se refiere a las medidas adoptadas en relación a lo que estaría afectando a la señora Emiliana Alarcón Moraga, adulta mayor del sector de Santa Julia de Curacautín, a quien hace más de 2 meses se le generó un desnivel de grandes proporciones en el terreno destinado a la construcción de su vivienda. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío, por el cual comunica que derivó al Servicio de Vivienda de Los Lagos la solicitud de informar respecto al proyecto habitacional Villa Esperanza 2 del sector Ovejería de Osorno, considerando que la materia corresponde ser conocida y resuelta por dicho servicio. Un oficio de la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío, por el cual se refiere a las razones por las cuales se continúa con el proceso de restitución administrativa del terreno fiscal ocupado en el sector Cerro La Antena San Rosendo, y recuerda que se ha informado en más de una oportunidad de manera fundada y documentada las condiciones de riesgo geotécnico del sector y las acciones desplegadas en el marco de su intervención como asentamiento precario inscrito en el Registro Nacional del Ministerio de Vivienda. Producto de las intensas precipitaciones registradas en junio de 2024 y en atención a informes técnicos elaborados por el Cernagiomín y el Serviu, se identificó un alto riesgo de remoción de masas que amenaza gravemente la seguridad de las personas asentadas en el sector. Un oficio de la directora del Serviu el Biobío, por el cual se refiere a la solicitud de disponer de profesionales competentes para abordar soluciones habitacionales en beneficio de familias de asentamientos precarios de la comuna de Curanilahue, y comunica que ese servicio ha dispuesto equipos profesionales especializados para la caracterización y acompañamiento de las familias afectadas, realizando un trabajo coordinado con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y la Municipalidad de Curanilahue para avanzar en alternativas de solución habitacional. Oficio del jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda, por el cual se refiere a las fechas y plazos de los llamados a postulación del programa de mejoramiento de vivienda y barrios y del programa de protección del patrimonio familiar, considerando los subsidios de las líneas de acondicionamiento térmico de la comuna de Osorno, y comunica que se encuentra en proceso de postulación el llamado para proyectos de equipamiento comunitario, el llamado para proyectos de mejoramiento de condominios de viviendas, el llamado regional, región metropolitana para proyectos de ampliación de condominios de vivienda, y el 15 de septiembre pasado se abrió la postulación al llamado de eficiencia energética. Adjunta cuadro con detalles de las fechas. El documento fue enviado al correo de los integrantes de la comisión. Un oficio del secretario regional ministerial de Vivienda de Aysén, por el cual se refiere al traspaso de los terrenos emplazados en la localidad de Balmaceda, Ñireguao y el sector Chacra G2 de la comuna de Coyhaique, comunica que en cuanto al terreno Chacra G, el Ministerio ordenó la remisión de un informe técnico y jurídico del estado de avance del proyecto urbano habitacional Escuela Agrícola. Con respecto a Balmaceda, se sostuvo una reunión con representantes del comité José Antolín Silva Ormeño el 26 de agosto pasado, y en el caso de Ñireguao, el terreno está en proceso de tasación por bienes nacionales. Indica que todos estos puntos fueron tratados en una reunión el 5 de agosto y en ningún caso lo ordenado por el ministro fue el traspaso de terrenos. Un oficio de la Secretaría Secretaria Ejecutiva de Condominios del Ministerio de Vivienda, por el cual señala que no tiene competencia para disponer un proceso de fiscalización y eventuales sanciones en el marco de la Ley 21.442 debido a la situación que afecta al condominio Alta Hacienda de Coquimbo, ya que su rol se limita a funciones de carácter normativo y técnico.
Un oficio de la Subsecretaría de Hacienda por el cual se refiere a la solicitud de informar sobre la reconstrucción posterior al mega incendio ocurrido en la región de Valparaíso, en particular a los 800.000 millones de pesos destinados, y comunica que a la fecha existe una iniciativa que considera financiamiento mediante recursos asociados a la Ley 21.681 que crea el Fondo de Emergencia Transitorio de Incendios, que en su artículo primero dispone que el fondo está destinado a financiar un programa fiscal por el máximo del valor establecido para solventar gastos y atender las necesidades derivadas del siniestro. Un oficio del director del Servio de Antofagasta por el cual se refiere al estado de la gestión ordenada por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad sobre la entrega de títulos de dominio al conjunto habitacional Portal del Sol, y explica que la falta de títulos se debe a incumplimientos de la entidad patrocinante Prohibitec, lo que derivó en el término anticipado del contrato y no concluyó el trámite de copropiedad ante la Dirección de Obras Municipales, por lo que el Serviu asumió la gestión ingresando el trámite en marzo de 2025. La DOM en junio formuló observaciones, superficie del terreno, deslindes, cuadro de sesión y de superficies, ingresándose nuevamente el expediente en agosto, pero el 16 de septiembre la DOM rechazó dar curso por no estar inscrito en el conservador de bienes raíces. Indica que solicitó una reunión con el conservador para conciliar criterios con la DOM y concluir la copropiedad, requisito previo a la redacción e inscripción de las escrituras de compraventa de las 160 unidades. Indica que el Serviu pidió prorrogar el plazo de 120 días otorgados por la Corte de Apelaciones para concretar la inscripción de los títulos, la que fue extendida por 30 días hábiles mediante resolución de 15 de septiembre de 2025. El documento con los detalles fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio de la Superintendenta de Electricidad y Combustible por el cual responde una consulta de esta comisión sobre la forma en que se podría agilizar el trámite de conexión eléctrica que realiza en él, y señala que la Superintendencia, en virtud de la Ley 18.410, debe velar por un suministro eléctrico continuo, seguro y de calidad. Precisa que la Ley General de Servicios Eléctricos y las normas técnicas de calidad de servicio para sistemas de distribución regulan los plazos de conexión. Explica que los clientes pueden adelantar obras adicionales mediante garantía y que las distribuidoras deben publicar indicadores de solicitudes de conexión y ampliación. También dice que la Superintendencia cuenta con 2 herramientas de fiscalización para agilizar trámites, la recepción y la gestión de reclamos individuales y una plataforma de gestión de indicadores en implementación. Señala que las inmobiliarias pueden presentar reclamos invocando los plazos de la norma técnica utilizando los canales web, apps móviles, WhatsApp y oficinas regionales. Un oficio de la Municipalidad de Taltal por el cual se refiere a la aplicación del artículo 52 de la Ley General de Servicios Sanitarios en dicha comuna. Un correo electrónico de la arquitecta señora Mónica Pérez Ávila por el cual plantea, a partir de los informes de la Contraloría que detectaron irregularidades en 21 direcciones de obras municipales entre 2022 y 2024, la necesidad de abordar un problema estructural de Estado. Esto es la permanencia indefinida de ciertos cargos públicos sin evaluaciones ni mecanismo de rotación. Específicamente se refiere a los directores de obras municipales, a los jueces de policía local, notarios, conservadores y archiveros judiciales. Señala que esta situación obstaculiza la innovación y la mejora continua, debilita la carrera funcionaria al bloquear posibilidades de ascenso y fomenta discrecionalidad que afectan la confianza ciudadana. Propone establecer mandatos definidos, someter estos cargos a concursos transparentes bajo el sistema de alta dirección pública o equivalente, exigir evaluaciones periódicas de desempeño y asegurar mecanismos de renovación que permitan la incorporación de nuevas generaciones para modernizar el Estado y fortalecer las instituciones. Carta de dirigentes del Comité de Allegados Movimiento por la Dignidad de Lobarnechea, que en representación de 570 familias del proyecto habitacional Vistas del Águila solicitan audiencia para exponer las dificultades que enfrentan en la postulación del subsidio habitacional que se llevará a cabo en noviembre de este año, destacando la injusticia de ser obligados a endeudarse para postular bajo la modalidad DS1 en lugar de acceder al DS49. Se refiere también a la tasación elevada del terreno fiscal transferido gratuitamente para vivienda social, la necesidad de implementar un proyecto mixto de casas y departamentos y la revisión del registro social de hogares para reflejar de mejor manera la vulnerabilidad de las familias. Plantean incorporar en la discusión legislativa una indicación que faculta al Serviu a solicitar al Servicio de Impuesto Interno la separación de terrenos destinados a viviendas sociales del plano de áreas homogéneas con el fin de evitar el encarecimiento del suelo que excluya a las familias más vulnerables de su derecho a la vivienda. Un oficio del presidente de la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios de Chile, señor Luis Vallejo, por el cual remite observaciones
respecto al proyecto de ley sobre mallas de seguridad en edificios y una conclusión. Un correo electrónico al señor Juan Pedro Clavel, por el cual solicita se reciba en audiencia a la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales, ANACON, con el objeto de que expongan sobre la complicada situación que atraviesan las cerca de 250.000 familias en todo Chile que esperan subsidios para reparar sus hogares y el recorte que pretende efectuar Hacienda al presupuesto de vivienda, específicamente en los capítulos 3 y 4 del Decreto Supremo 27, referente a la eficiencia energética para la vivienda y mejoramientos de vivienda respectivamente. Una nota de la bancada Renovación Nacional, por el cual comunica que el diputado señor Hugo Gutiérrez reemplazará a la diputada señora Marcia Rafael en la sesión de hoy. Una nota del Comité Comunista, Federación Regionalista, Verde Social, Acción Humanista, Independiente, por el cual comunica que la diputada Ana María Gasmuri reemplazará al diputado señor Tomás Hirsch en la sesión de hoy. Una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, por el cual comunica que la diputada señora Flor Weiser reemplazará al diputado señor Fernando Borges en la sesión de hoy. Y finalmente, presidente, una nota de los diputados Hugo Rey y de la diputada Ana María Gasmuri, por la cual comunican, Hugo Rey, que han acordado variarse en la sesión de hoy. Sí. Presidente, solo para poder corregir el acta, en este periodo Hugo Gutiérrez no está en la Cámara de Diputados, así que no podrá asistir, afortunadamente. Sobre la cuenta, diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios y a los invitados. Sobre la cuenta, señor presidente, quiero fundamentar y argumentar particularmente el hecho de que como comisión solicitaremos al ministro, a la autoridad respectiva, para que no tengamos rebaja en el presupuesto del próximo año. Creo que es importantísimo eso y se indicó algo en la cuenta, por eso lo quería reforzar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Diputado Lagomarsino, 2 minutos, vamos a hacer una excepción, porque me lo pidió antes de entrar a la sala y sé que está contra el tiempo con la otra comisión. Muchas gracias, presidente. Yo solamente quisiera solicitarle a usted por un proyecto de ley que fue ingresado el año pasado, que es el boletín 17.043-14, que es un proyecto de ley que busca compatibilizar la ley de bosque nativo con la ley de construcción y urbanismo, y que es por un problema que sucede en muchas partes de nuestro país y particularmente también en el distrito que me toca representar a mí, que provoca que cuando una zona urbana tiene bosque nativo, el plan de manejo tiene que realizarse en un terreno equivalente que debe ser adquirido por la misma empresa que está desarrollando el proyecto. Esto sucede porque el artículo respectivo, el artículo 7 de la ley de bosque nativo, no especificó si era para rural o urbano o ambos, sino que lo planteó en términos generales y por tanto la CONAF lo está planteando en el amplio sentido. La ley de bosque nativo es una ley que fue, en tanto en la historia de la ley como en el contenido mismo, pensada para zonas rurales, para que cuando una zona rural pasa a urbana, en dicha zona tenga que hacerse una compensación a través de un plan de manejo de estas características. Pero también está ocurriendo en zonas urbanas. Y cuando sucede esto, efectivamente, muchos predios quedan imposibilitados de ser utilizados para viviendas sociales, producto de que a la empresa se le hace inviable comprar un terreno de las mismas características para poder hacer el plan de manejo. Eso es, presidente, si lo tiene a bien, yo creo que es una iniciativa que podría destrabar muchos proyectos de viviendas sociales a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lagomarsino. Diputado Araya, sobre la cuenta. Sí, gracias, presidente. En la misma línea de la preocupación por el tema presupuestario y respondiendo a eso, el alcalde de Peñaflor, don Rodrigo Cornejo y Nostroza, ha solicitado poder asistir a esta comisión. Está muy preocupado por la situación del Servio y cómo esto puede afectar algunos proyectos habitacionales. Entonces solicita a esta comisión el poder concurrir, toda vez que los antecedentes que han salido a la luz lo tienen tremendamente preocupado a él como alcalde y por sus vecinos, por supuesto. Rodrigo Cornejo y Nostroza. Sí, pero no venía en la cuenta eso. Vamos a aprovechar para no repetirlo en el puntuario. Sí. Muchas gracias, presidente. Ya. Gracias por su gentil disposición. Previo a
el objeto de esta sesión, yo quiero comunicar a la comisión que hoy estoy presentando mi renuncia a la presidencia, ¿ya?, para cumplir formalmente con lo que es la continuación de este tipo de proceso. Así que les aviso que hoy día he puesto mi renuncia sobre la mesa, la cual se tiene que votar en la próxima sesión. Así que muchas gracias y así cumplimos los compromisos. Esta sesión tiene por objeto primero recibir al gerente general de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, señor Carlos Marambio Morel, para que se refiera a las demoras en el pago del servicio de vivienda y urbanización de la región metropolitana a las inmobiliarias. Don Carlos, bienvenido, muchas gracias por asistir. Usted nos había solicitado en sesiones anteriores poder venir a exponer sobre este tema. La semana pasada vimos varios reportajes al respecto, así que ideal que haya podido venir hoy día. Así que le ofrezco la palabra y no sé si trae una presentación que nos pueda hacer llegar para efectos de poder acompañar a su presentación. Sí, gracias, presidente. Voy a compartir una presentación. La envié también a la comisión para que la puedan compartir. Bueno, efectivamente, hace 2 semanas atrás, mientras presentamos en la Comisión de Vivienda del Senado, donde está en discusión, por ejemplo, el proyecto de continuación del Plan de Emergencia Habitacional. Y dentro de esas cosas también quisimos compartir la situación que está viviendo específicamente el Servio Metropolitano y que obviamente nos tenía muy preocupados y nos tiene. Y quiero explicar un poco la situación también. Yo creo que es una presentación de unos 15 minutos, así que si me lo permite, presidente, voy adelante. Primero explicar nuestro gremio. Nuestro gremio es una asociación que reúne a múltiples actores. Más del 50% de nuestros socios son pymes. Y hay algunas inmobiliarias y constructoras que son más grandes, que construyen megaproyectos y proyectos medianos, pequeños condominios, viviendas en arriendo, pero lo que compromete a este gremio es la vivienda de interés público, vivienda social, vivienda económica. Eso es lo que nos moviliza y lo que nos da, ¿no es cierto?, la fuerza de tomar ciertos puntos que van en beneficio de la política habitacional en el país y en las familias. La ADBS, este grupo de asociados, ya han entregado más de 15.000 viviendas dentro del plan de emergencia habitacional, lo que nos pone muy contentos de ser un actor relevante, sobre todo en los programas de DC19, Integración Social, DC49, Fondo Solidario, lo que representa el 10% de lo que se ha entregado hasta ahora en construcción de vivienda, con proyectos que van desde las regiones de Antofagasta a la región de Aysén. Eso para presentar quiénes somos. Yo creo que no se puede hablar de esta coyuntura del déficit presupuestario sin hablar primero un poquito del plan de emergencia habitacional, dado que estamos justamente finalizando un periodo que parte del año 2022 y tiene, por supuesto, aspectos muy positivos que también nos gustaría recalcar. Uno de ellos es que pone a la vivienda como un tema importante dentro de la política pública nacional, y eso lo valoramos también dentro de las cosas positivas que este plan de emergencia levanta. Pone en el primer plano el déficit habitacional, todas sus complejidades y por lo mismo herramientas para poder resolverlo. También hemos visto a lo largo de la ejecución del plan que el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, lo que es la vivienda social pura, ha tomado bastante fuerza. En muchas regiones del país se le ha dado dinamismo y ejecución importante en muchas regiones del país. Nos da alegría también ver cómo ha funcionado el programa de habitabilidad rural. No sé si los diputados y diputadas lo conocen bien, pero es un programa maravilloso que cuesta mucho más a veces que los proyectos urbanos, sacar los proyectos adelante rurales, y vemos también cómo ese programa ha continuado en una continuidad de por lo menos 3 administraciones, potenciándose y
funcionando. Destaco en particular la región de la Araucanía como una de las que más ha ejecutado, pero la región de Aysén también es otro ejemplo muy bueno de donde ha aplicado este programa, que es el DC10. Destacamos también la promoción de la vivienda industrializada como una lógica que debiera continuar. Tenemos que hacer más eficiente esta industria, no solo ir aumentando y aumentando los subsidios, sino que también hacer más eficiente la construcción, y la vivienda industrializada creemos que va en la línea correcta y por lo tanto también vemos que sería muy bueno poder continuarla. También destacar el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo en torno a la oferta del arriendo a precio justo o arriendo protegido. Es una política que ya por lo menos lleva 3 periodos presidenciales madurando y creciendo. Este es un periodo también donde se aumentó más. Y por último también destacar que luego de la pandemia habían una serie de proyectos ralentizados o paralizados de C-19, de C-49 y también el Ejecutivo, la actual administración tomó esa posta y reactivó muchos de esos proyectos. Así que destacar todos estos aspectos positivos que vemos del plan de emergencia habitacional. También vemos algunos desafíos pendientes que nos gustaría comentarles, estimadas diputadas, diputados, por su intermedio, señor presidente. Creemos que hay que potenciar los programas de apoyo a la clase media. Hay iniciativas muy valiosas, pero vemos que de alguna manera han pasado a un segundo plano a través de los DC1 y proyectos DC19. Nos llama la atención y preocupación que en la región de Aysén y Magallanes no se ha logrado finalizar ningún proyecto de integración social. Básicamente se han llevado a cabo proyectos de fondo solidario cuando la región de Aysén y Magallanes tiene muchas familias de clase media con posibilidad de algunos créditos hipotecarios apropiados a los ingresos, ¿no es cierto? Pero evidentemente que me parece que hay que evaluar qué pasa con la política de apoyo a la clase media en las regiones extremas y no dejemos de mirarla solo por mirar la problemática, ¿no es cierto?, del Chile más central. Había una meta ambiciosa de implementar las viviendas industrializadas, creo que se avanzó, pero lo que hemos conversado con varios socios nuestros también del gremio que son industrializadores es que falta mucho más todavía por destrabar la vivienda industrializada y por implementarla hacia adelante, así que creemos que hay un trabajo que hay que continuar en torno a eso. Creemos también que se debe fortalecer la política de arriendo, no para reemplazar la vivienda en propiedad, pero sí porque ya por lo menos un 25% de la población en Chile arrienda. Pensemos en adultos mayores, pensemos en migrantes que no tienen permanencia definitiva, pensemos en jóvenes que no saben todavía dónde se van a establecer, dónde van a trabajar. La política de arriendo tiene sentido y creemos que tenemos que potenciarla. Nos preocupa que la renovación del subsidio de arriendo al adulto mayor sea por medio de resolución del ministro. Creemos que puede ser un buen momento para esa política, dejarla como una política estable en el país. Cuando se le acaba un subsidio de arriendo a un adulto mayor, obviamente las posibilidades que tiene de suplementar esos recursos por su propio ingreso es muy, muy complejo. Lo mismo para personas con discapacidad. Creemos que hay que también fortalecer la política de arriendo a través de un decreto supremo que reúna demanda con oferta. Eso no existe hoy día y creemos que podría ser, por supuesto, un siguiente paso de madurez de esta política de arriendo. Y también vemos que debería potenciarse proyectos no solo por financiamiento público, sino a través de financiamiento público con apalancamiento de recursos privados. En particular, en la asociación vemos con buenos ojos si en un siguiente periodo se pudiera hacer alguna concesión de suelo público para arriendo. Y creo que quizás es bueno y estamos en un momento que podría ser bueno pilotear y hacer algunos de esos proyectos. Hay en algunos países que esos proyectos ya existen y podría ser una buena iniciativa en el país. ¿Y por qué sería tan bueno? Porque además las concesiones permiten al Ejecutivo no disponer recursos directos en eso, pero si tiene suelos también poder habilitarlos para generar más oferta de arriendo. Eso como un principio. ¿Y por qué es importante lo que les digo? Porque es muy difícil entender lo que estamos viviendo hoy día en el Servio Metropolitano y ese déficit de caja o presupuesto o ambas, sin entender que hubo un plan de emergencia habitacional que impulsó una política fuerte, pero que ahora estamos viendo también que se llegó la hora de pagar los compromisos y las ejecuciones de obra,
y es donde vemos que se producen estas estrecheces que esperamos, siempre lo hemos dicho, en toda esta ronda de entrevistas que nos ha tocado como un torbellino esto, pero básicamente es poder conseguir los recursos, ojalá no esperar a febrero o marzo para tenerlos, porque hay muchas pymes profesionales que trabajan de esto y que por supuesto es muy difícil que logren resistir 4 o 5 o 6 meses sin pagos desde el Servio. ¿En qué ha afectado esta falta de caja? Porque he visto que una parte de la discusión es cuánto es la cifra de la deuda, pero yo creo que conceptualmente uno ve los hechos y empieza a entender dónde ha afectado esta falta de caja o presupuesto. Lo primero que se detuvo fueron los anticipos de proyectos de DC49 de este año y también los préstamos de enlace, que son los primeros pagos que se realizan a los proyectos de integración social. Eso evidentemente nos preocupa y nos preocupa mucho. Solo algunas empresas son capaces de iniciar un proyecto sin tener el anticipo del Estado. Empresas grandes que pueden tener solvencia financiera o acceso fácil a la banca podrían solventar esto, pero hay muchas empresas chicas y medianas que no tienen posibilidad de iniciar proyectos si no están estos anticipos o estos préstamos de enlace. Pero también hemos visto que proyectos finalizados con viviendas entregadas y donde el Servio Metropolitano, insisto que el problema está en esta región, no tienen los dineros para poder pagar las escrituras y los subsidios aplicados en las escrituras. Eso ha pasado en bastantes proyectos ya de la región metropolitana. Pagos de subsidios por la compra vía compras personales, familiares, que van al Servio nuevamente con su compra perfeccionada, pero falta el pago del subsidio y el Servio nuevamente les dice no hay plata para poder pagar ese subsidio, lo que es un problema también para las familias, no solo para las empresas. Nos hemos enterado, pero nosotros también teníamos conocimiento de terrenos que fueron seleccionados con proyectos del año 2024 y que esos terrenos no se han podido pagar a la fecha, digamos, está todo listo, las escrituras incluso, y no se han podido pagar esos terrenos. Pagos de viviendas compradas bajo el programa de arriendo a precio justo, donde desarrolladores disponen sus viviendas para justamente este programa y que también han visto ralentizados los procesos, finalmente les responden que no están los dineros para poder pagarlos y que hay que esperar el próximo año. Entendamos que las dificultades presupuestarias de un Servio son de un año hacia el otro, entonces uno entiende que si no hay ahora, sí debería haber el año 2026. Y también vemos que algunas selecciones de proyectos están aún pendientes, incluso algunas selecciones del año 2025 vemos que se han ido retrasando respecto a otros años, lo que también por supuesto nos preocupa y entendemos que podría ser esta una de las razones por la que eso ocurre y por supuesto nos preocupa porque el tren, este gran tren que es el Ministerio de Vivienda que impulsa miles de obras, se frena y después cuesta muchísimo echarlo a andar nuevamente. Con respecto a los números, se ha hablado de una cifra que nosotros no levantamos, que son $1.000 millones, esa cifra no la levantamos nosotros y lo quiero también dejar súper claro. Nosotros hablamos de una cifra cercana a los 300.000 millones en el Servio Metropolitano, que aún así es una cifra muy, muy grande, 312.000 millones es nuestra estimación, que se fundamenta básicamente en la ejecución presupuestaria del Servio que está publicada en la DIPRES a junio, y si uno a eso le agrega lo que el Servio ejecutó el año pasado, se llega a ese número de 312.000 millones. No hay que hacer una ciencia tan fantástica para darse cuenta entonces de que es mucho el dinero en el presupuesto vigente del Servio que hace falta para poder concretar los compromisos. Me faltó decir una cosa también, las obras en ejecución del DC49 ya hace un tiempo se pagan por la vía del confirming. El confirming es una línea de financiamiento que tiene el Banco Estado que la habilita cuando eso ocurre y las empresas constructoras cuando facturan el Servio autoriza y el Banco Estado les paga el dinero a las constructoras y el Servio se compromete a pagar a una X periodo que hoy día son 180 días. Ese es el plazo que se demora el Servio o que le compromete el pago a los confirming. 312.000 millones entre los subtítulos 32 y 33, esto es un poco más técnico, pero son los subtítulos que son transferencias y préstamos donde está concentrado este déficit en el Servio de la región metropolitana.
y esto equivale a un 32,3% del presupuesto vigente del Servio. Otra consecuencia de esto, lamentablemente también que vemos, es que los inicios de obra, esto por información obtenida por ley de transparencia, entregada por el mismo Ministerio de Vivienda, en los primeros 5 meses del año, vimos que había una reducción de los inicios de obra en casi 6.000 viviendas en los primeros 5 meses del año. Eso, si uno calcula o estima los empleos que pudieran estar asociados, son 17.000 empleos menos. Entonces, ¿por qué? Porque el MIMBU, aparte de reducir déficit habitacional y generar oferta de vivienda, genera empleo, y es un ministerio que genera actividad económica. Y por la misma razón también está este eje que es muy preocupante, que tiene que ver con los inicios de obra de este año 2025. Esperamos el año 2025 logre levantar los inicios, porque si no estamos acercándonos a un año que probablemente sea uno de los más bajos de inicios de obra en la historia reciente del ministerio. También me han hecho mucho esta pregunta y quizás ustedes también se la hacen. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué existe este déficit? Yo creo que quiero ser muy claro que los hechos son indesmentibles de la reducción del déficit presupuestario, pero evidentemente la cifra exacta, la que mejor lo conoce, puede ser el Ministerio de Vivienda. Nosotros estimamos en 312.000 millones, sabemos que estamos más o menos cercanos, aproximados, pero el Ministerio es el que conoce mejor cuánto es ese déficit presupuestario. Pero tiene que ver el presupuesto con los subsidios entregados, no hay otra manera. El presupuesto en la parte habitacional tiene que ver con los subsidios que se entregaron los años anteriores. Y se generan los compromisos de pago, las ejecuciones de obra, las escrituraciones, y eso genera el costo presupuestario. El DC49 en los últimos 4 años ha tenido 50.000 unidades otorgadas, y es un subsidio que para el Estado es más caro, porque tiene que financiar completamente la obra, más el ahorro de la familia. Entonces es un subsidio caro que se le ha puesto mucha fuerza, pero eso también significa una presión de caja y de presupuesto mayor. En el caso del DC19, también da también las dificultades financieras con la banca, es que también el Ministerio de Vivienda aumentó los préstamos que otorgaba a lo que inicialmente se entregaba, que eran 300 UF, y hoy día ese préstamo enlace puede llegar a 800 UF, entonces también hay una presión en ese subtítulo 32 debido a estos mayores esfuerzos del Estado por financiar obras. Pero lo que quiero que veamos también tiene que ver con bueno, ¿y cuántos subsidios se han entregado en los últimos periodos presidenciales? Aquí quise poner como referencia al segundo periodo donde fue presidenta la presidenta Bachelet, entre el año 2014 y 2017. Se entregaron un promedio anual de 65 millones de UFs, ¿ya? En el segundo periodo del presidente Piñera, entre el año 2018 y 2021, ese promedio se elevó a 73.522.000 UFs, lo que equivale a un 12% de aumento respecto al periodo de la presidenta Bachelet. Y en el actual periodo del presidente Boric, entre el año 2022 y 2024, porque el 2025 todavía hay que ver en cómo cierra el año, ese promedio anual subió a 113 millones de UF. Desde el año 2022 al año 2024, lo que equivale a un 54% de aumento del mismo periodo anterior. Obviamente, cuando uno ve esa cifra, empieza a entender, bueno, esas cuentas se pagan con presupuesto. Los subsidios otorgados no son lo mismo que la ejecución presupuestaria, hay muchos subsidios que no aplican, pero los crecimientos uno los puede entender que también van a afectar un crecimiento presupuestario en la misma línea, no necesariamente en la misma cuantía, pero porcentualmente obviamente se presionan también las ejecuciones presupuestarias. La fuente de la información que les estoy dando es el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MIMBU, que tiene publicadas las cifras de subsidios otorgados, subsidios pagados, y ahí hay un gráfico que muestra exactamente lo mismo. Cuando uno analiza el Servio de la región metropolitana, que es lo que nos lleva a esta coyuntura tan fuerte, vemos que ese incremento es aún más significativo. Como vemos ahí, en el promedio anual de subsidios otorgados durante el segundo periodo de la presidenta Bachelet fue de casi 15 millones de UF anual. Durante el segundo periodo del presidente Piñera, eso subió un 22% a 18 millones de UFs, y finalmente el actual periodo del presidente Boric
entre el año 2022 y 2024 ya va en un promedio anual de casi 31 millones de UF en la región metropolitana. Es un incremento muy, muy significativo que yo asocio a este esfuerzo de acelerar y implementar un plan de emergencia habitacional y donde la región metropolitana concentra el mayor déficit habitacional del país. Lo que está muy bien, pero evidentemente uno cuando ve un incremento de un 70% respecto al periodo anterior, entonces le gustaría ver números similares en los aumentos de presupuesto de los servicios respectivos acordes con estos aumentos de programa. Y si esos aumentos no ocurren, empezamos a ver dificultades presupuestarias. Evidentemente que hay otras razones que pueden haber en esto, pero yo creo que esta es una razón fundamental de por qué estamos viendo esta estrechez presupuestaria. Ahora me gustaría mostrarles un último gráfico y cifras respecto a los presupuestos vigentes. Esto tiene que ver también con el Servio Metropolitano. Fíjense cómo ha ido aumentando el presupuesto en miles de millones, en miles de pesos, del año 2019 al año 2025. Hoy día el presupuesto vigente del Servio es más de 1 billón. ¿Ah? 1 billón. El año 2019 eran 600.000 millones. Ahí están los incrementos, ustedes los pueden revisar después de la presentación. Pero no solo eso, sino que a julio del año, de cada año de los que les estoy mostrando, les presento también la ejecución presupuestaria. Todos estos datos son de DIPRES, ustedes los pueden revisar como los revisé yo también. Y fíjense que las ejecuciones presupuestarias del Servio Metropolitano a julio de cada año va en el orden entre el 2019 y el 2023 va cercano al 50%. El año 2024 ya iba en un 61% y el año 2025 en el que estamos 77%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, hay una ejecución mucho más potente, acelerada respecto a años anteriores. Y entonces todo nos empieza a cuadrar. Entonces, bueno, existen dificultades, por supuesto, si todavía queda 5 meses del año. Los 5 meses del segundo periodo del año son meses de mucha ejecución presupuestaria, con mucho pago de obras, muchas escrituraciones de proyectos y de familias que compran sus subsidios. Y bueno, y ahí podemos ver entonces cómo se ha ido incrementando sostenidamente el presupuesto del Servio, pero no en la misma línea del aumento de programa. Y eso yo creo que puede ser algo que explica esta situación. Ayer el presidente Gabriel Boric presentaba su proyecto de ley de presupuesto, donde nos explicaba que el MIMBO ha crecido 37% su presupuesto anual. Pero veíamos también que el programa habitacional, los subsidios que se han entregado han crecido un 54%. Entonces hay un descalce. Hay un descalce entre subsidio entregado, lo mismo insisto, subsidio ejecutado y finalmente presupuesto de la Nación, que hay que tener presente. Y no solo en este proyecto de ley, sino que vemos también que esto tiene que revisarse bien en los próximos 2 años, 2026 y 2027. En el caso del Servio, el diferencial es mayor, Servio Metropolitano, donde los subsidios han crecido un 70% y el presupuesto del Servio ha crecido un 39% en el mismo periodo. Todas las cifras que les he mostrado están en DIPRES o están en el Centro de Estudios del Ministerio de Vivienda. ¿Qué solicitamos? Bueno, solicitamos que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, nos reunimos con su subsecretaria el mes de agosto, pueda entregar los recursos necesarios, porque estos subsidios ya están asignados, los proyectos seleccionados, las escrituras de los terrenos listas. Entonces, lo que hemos pedido y hemos transmitido el mensaje incansablemente es que esto fue un eje presidencial, el plan de emergencia, no hay ninguna duda de lo necesario, que era poner en categoría de emergencia el déficit habitacional, pero bueno, muchos actores privados y públicos se subieron al carro y lo ven como un desafío país, pero bueno, hoy día vemos que los dineros están comprometidos o no están los dineros, no sabemos, no hay certidumbre de cuándo se van a pagar estados de pago, escrituras, terrenos, y lo que pedimos es que se entreguen esos recursos
y logre mitigarse el daño que se puede ocurrir, que se puede generar por meses sin caja. Esto no solamente afecta a quienes construyen, sino que a toda la cadena de proveedores, y por lo mismo estamos muy preocupados, pero siempre nuestro mensaje ha sido, lo que esperamos con esto es que Hacienda y DIPRES logren suplementar lo que necesita el Ministerio de Vivienda. Sabemos, y además el Ministerio lo ha declarado así, además aquí hay autoridades como jefe de DU, jefe de PH, yo sé que el Ministerio ha pedido y ha solicitado dinero a Hacienda y DIPRES, lo que esperamos es que esa solicitud sea respondida acorde a los desafíos que se plantearon, y para darle certeza a un rubro que es muy importante para nuestro país, que es el rubro de la vivienda social y económica. Esperamos que esto se pueda resolver a la brevedad. Siempre cerramos con este mensaje, señor presidente, y así termina la presentación. Muchas gracias, don Carlos. Creo que bastante completa y actualizada la información. Ofrezco la palabra sobre el tema, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, bastante clara, contundente la exposición, como siempre, de la asociación. Un socio estratégico no solamente del gobierno, del ministerio, sino también de esta comisión. Creo haber entendido que... Tienes que apagarlo, Carlos. Ahí sí. Sí. Creo haber entendido, ¿cierto?, que fundamentalmente esta deuda de la que tanto se ha hablado, entonces se reduce fundamentalmente a 300 millones de dólares aprox. Y la deuda fundamentalmente también está radicada en el Servio Metropolitano, como para ir de alguna manera concentrando lo que no deja de ser un problema, pero lo que pasa es que de un titular, en esta comisión tratamos de ver cuál es el verdadero alcance y sentido que tiene un problema que evidentemente afecta a todos. Entonces, creo entender eso. Segundo, se trata de proyectos, y quiero si me lo puede reafirmar o no, si estoy equivocado, se trata de proyectos ya muchas veces terminados. Es decir, solamente falta la escrituración y por tanto el traspaso de los dineros para el pago de los subsidios. Esto sin perjuicio del otro déficit, que también es importante, que son fundamentalmente los enlaces, los 19, ¿cierto? Que también son importantes, o los anticipo, ¿cierto? O los anticipo, que si bien son proyectos que a pronto a iniciarse, o que son impedimentos para el inicio de obras, muchas veces, ¿cierto? Pero en lo fundamental, estos 300 millones de dólares se concentran fundamentalmente en ¿qué? En proyectos terminados, es decir, deuda vencida. Eso fundamentalmente. ¿Cómo podemos clasificar estos 300 millones de dólares? Para tener también una idea, ya habiendo de alguna manera concretado, ¿cierto?, que está en el metropolitano, ¿cierto?, que se trata de 300, pero efectivamente se trata ya de deuda vencida, para obviamente como miembro de esta comisión poder ejercerlo. Las presiones, ¿cierto? Me imagino que todos estamos de acuerdo con DIPRES finalmente, porque el esfuerzo de este plan de emergencia tiene que ser pagado como mínimo, no es ninguna cosa del otro mundo lo que estamos pidiendo, es una cosa que le corresponde al Estado hacerlo. Gracias, presidente. Don Carlos. Por su intermedio, señor presidente, diputado, a ver, nosotros vemos esa cifra y en el Servio Metropolitano, fundamentalmente porque las observaciones que empezaron a levantarse de los mismos que participan en el plan de emergencia habitacional en la región metropolitana comenzaron en el mes de abril o mayo, las dificultades, o los primeros comentarios de que no estaban los dineros para los enlaces, para los anticipos, comenzaron en la región metropolitana. Hay que entender que no es extraño que los presupuestos anuales no lleguen al 31 de diciembre, ¿ya? Pero usualmente en noviembre puede que haya algún problema, pero no de manera más temprana. Si los problemas empiezan en abril o mayo, hay una alerta grande. Y eso ocurrió en la región metropolitana. Levantando información es la que concentra el mayor problema. En las otras regiones puede que haya problemas, pero no en la magnitud de lo que vimos en la región metropolitana. Yo sé que hay un par de regiones también más que están requiriendo mayor presupuesto también para ejecutar, pero no al nivel de lo que ha ocurrido en la región metropolitana. Y en el segundo punto, no son solo escrituraciones, sino que ya vemos, por ejemplo, que los estados de pago de obras en avance
se están pagando por el confirming y no a través directamente del Servio. ¿Qué significa eso para el privado? Que tiene que pagar el costo financiero del confirming a una tasa menor porque el riesgo lo asume el Servio. Entonces no es lo mismo que pedir un crédito, es una tasa más barata, pero son las ejecuciones de obra ya que... Perdón, pero Sí. complementando, ese crédito de enlace que debería pagar el Servio, al final termina el inmobiliario teniendo que ir al Banco del Estado. Eso es lo que estoy entendiendo a través de este confirming, porque en el fondo el Servio es el que tiene que pasar la plata, no el Banco del Estado. Y por lo tanto lo que estamos haciendo acá es, a pesar de que le debería haber pasado la plata, le está dando la alternativa de ir al Banco del Estado, eso es. Voy a separar las aguas un poco entre lo que es el DS19 y el DS49. El DS19 y los enlaces no van a confirming. Los enlaces no van por confirming, no está esa alternativa. Lo que han hecho algunos privados, que los proyectos de integración van también con un banco financiando, es que adelantan los dineros del banco si el Servio les dice que no hay enlace. De alguna manera buscan alguna manera de tener esos dineros anticipados. Algunos lo pueden hacer, otros no. En el caso del DC49 y ejecución de obras, esas son las partidas que pueden ir al confirming del Banco Estado contra un avance de obra y contra una factura por el avance de obra. Solo el DC49 y también lo que me he enterado también de mejoramientos de vivienda, que es otra línea, ¿no es cierto?, más chiquitita, que también pueden ir por la línea del confirming. Pero son obras en ejecución, eso es lo que quería decir. Anticipos, obras en ejecución, escrituraciones. Ya tenemos la línea completa. Sí. Y el último punto que también es importante aclarar. Claro, los 312.000 millones que nosotros estimamos no son deuda vencida, es lo que va a faltar en el año para poder ejecutar los compromisos del Servio. Es lo que ya se ejecutó y lo que falta. Ese presupuesto que requiere el Servio está deficitario en 312.000 millones. ¿Entienden? No es que el MIMBU deba 312.000 millones, pero si no suplementa sus recursos, se requiere eso para poder finalizar el año. Claro, siempre se había entendido, gracias presidente, siempre se había entendido, ¿cierto?, que era que faltaban, ¿cierto?, dentro del mismo presupuesto que faltaba el traspaso de los recursos de DIPRES al ministerio. Pero aquí hablamos de otra situación, es una suplementación por esta cantidad de recursos. Es decir, recursos fuera del presupuesto. Quiero complementar lo que está diciendo el diputado Ulloa. Es decir, son 312 millones de dólares adicionales que no los tenía el director del Servio y los comprometió igual. Eso es. Presidente, dada la ejecución que lleva el Servio en los primeros 6 meses del año y dado lo que le falta del año, uno estima el presupuesto como un presupuesto mayor en 312.000 millones a lo que tiene hoy día el Servio como presupuesto vigente. Le tienen que llegar los recursos. Si pensamos que estamos a 1 de octubre, quedan 3 meses para cerrar el año, obviamente el Servio ya puso los frenos del gasto. Ojalá esta transferencia de recursos hubiera sido antes. Como no lo es, el Servio pone los frenos antes, porque no puede llegar los dineros en el 31 de diciembre. Tienen que llegar antes para que el Servio genere los pagos y los compromisos de pago. Entonces todo el tren se detiene hacia atrás. La generación de estados de pago, los mismos pagos de terreno que hemos visto, los 17 terrenos, las escrituras las para porque no están los recursos. Entonces eso es un suplemento al presupuesto vigente, un complemento, que puede ser a través de una reasignación o presupuesto adicional, eso lo es la dirección de presupuesto y el mismo ministerio, si reasigna de otras regiones, que también es un ejercicio que se hace, o se suplementa, digamos. Pero el Servio Metropolitano va a tener este déficit de 312.000 que ya se está manifestando desde el mes de abril. Gastó más de lo que tenía. Entonces, Está comprometido más de lo que tiene.
subsidios entregados, proyectos calificados, iniciados, y le falta dinero para pagar obras y terrenos y escritura. Ya, pero ¿qué pasó con los procesos de control? O sea, aquí hay varios exfuncionarios, tanto ministeriales como del Servio, que conocen bien cómo funciona el sistema. Por lo tanto, pasarte en 300.000 millones de pesos, los presupuestos de los GORES con suerte son 100.000, y pasarte en un Servio en 300.000, 3 GORES, como dice el diputado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están los mecanismos de control acá? Porque al final comprometimos, generamos expectativas en el tema de la vivienda. Todos los que estamos acá conocemos bien que aquí hay sueños y esperanzas con el tema de la casa propia. Entonces, ¿quién controla esta situación? Y por lo demás también, y por lo menos esta es mi preocupación personal, que no le vayan a tocar un peso a la región de Coquimbo. Y me imagino que estamos todos en la misma. Ya hemos tenido los problemas con los presupuestos de los DC-27. ¿No? Entonces, otro Transantiago más, en definitiva. ¿Dónde están los controles? No sé si ustedes tienen algún... Porque hay otro tema que a mí me genera un conflicto, porque estamos hablando de estados de pago, ¿ya? Pero ¿cuánto se demora el Servio en aprobarte el estado de pago para que tú puedas emitir una factura? ¿Ya? Porque si nos estamos demorando 1 mes y medio para darte el visto bueno, para emitir la factura, para que luego de eso te paguen a 30 días, o sea, el Estado, ¿qué quiere que le diga? Es un gran actor eludiendo el pago de impuestos. Porque si estamos dilatando la situación a través de argucia y procesos para que no se pueda generar la factura, yo creo que eso es gravísimo también. Porque si uno, como profesional independiente, ni siquiera como pyme, no paga el impuesto de las boletas, te cae tesorería, pero con la furia de aquello. ¿Para qué hablar de las pymes cuando no pagan las cotizaciones y solo las declaran o declaran el IVA? Entonces, ¿cuánto también se ha valorizado ese tiempo en que te dilatan para no pagar? Porque eso no está dentro de los 300.000 millones de pesos, porque eso es lo que ya tienen detectado. Pero ¿cuántas empresas al día de hoy le siguen dilatando el visto bueno para el estado de pago, para que recién ahí pueda emitir la factura? Porque yo también leí algo ahí que no emitan las facturas todavía, que había un correo que salió en un medio de comunicación. Entonces eso también me parece grave, porque estamos quebrando nosotros mismos a las empresas que hacen viviendas sociales. Presidente, en el caso... Perdón. Sobre el punto, diputado Zafiro, y después sobre el punto, diputada Nullao. Presidente, yo creo que después de escuchar esta información y todo lo que ha salido en los medios, es clave aclarar esta situación. Aquí está el Ministerio de la Vivienda, don Carlos Aray y don Vicente Burgo, que yo creo que sería interesante que nos dieran una luz de lo que está pasando, porque esto está provocando mucha incertidumbre en las entidades patrocinantes, las constructoras, los comités de vivienda y todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda. Y quiero dar un ejemplo, por eso interrumpí, que también llama a la duda. Quiero dar un ejemplo de la Araucanía, el DC-27, capítulo 1, que tiene que ver con sedes y áreas verdes. Se postularon 114 proyectos, se revisaron 75 proyectos, aplicables 47 proyectos y financiados 2 proyectos. Conversando con las entidades patrocinantes, algunas empresas que me comentaban esto, cada uno de estos proyectos tiene un costo hacer este proyecto, de 6, 7, 8, 9 millones de pesos, depende cada proyecto de este tipo, depende del proyecto. Entonces ahí hay, no sé, 700 millones de pesos, ¿cierto?, que invirtieron estas pequeñas empresas en hacer estos proyectos, que hoy día de los 114 que postularon van a financiar 2. Entonces, por eso es la duda, ¿cierto? Uno puede entender, escuchar, yo he leído harto la información que hay, porque hay que ver qué es lo que dice el gobierno,
Estábamos hablando de 1.000 millones de dólares, ahora estamos hablando de 300, ya estamos... Pero sin conocer varios. Sí, claro, todo muy incierto. Yo no sé si este será el momento, pero yo creo que sería interesante, ¿cierto?, que si está el Ministerio aquí, nos diera una luz, y que si esto no es así, o no es tan así, entonces lo expresen, porque hay mucha gente que está preocupado y mirando este espacio, por todo lo que significa, y sería interesante, insisto, en que se pudiera aclarar si es que se puede hacer. Ya, presidente, gracias sobre el punto. Al escuchar la exposición que hace el señor Marambio con respecto a la política habitacional y en particular al plan de emergencia, considero que tiene una evaluación bastante positiva. Valoro también las sugerencias que ha hecho con respecto a la política de vivienda para adultos mayores, para jóvenes y también arriendo, y para la vivienda industrializada. Si nos centramos en el déficit del cual se ha hablado de prácticamente 1.000 millones de dólares y lo que ha señalado ahora al escucharlo en su exposición, usted señala que son aproximadamente 312 millones de dólares o 312 millones. 12.000 millones de... Ya, 312.000 millones, pero no de dólares, que serían más. Claro. 312.000, ya, listo. Bueno, esos 300 ya no son los 1.000 millones, estamos hablando de 312.000 millones. Eso es la cifra, ¿cierto? Ya. Solo en la región metropolitana, por lo tanto no estamos hablando de una situación de carácter nacional, que era que se colocaba en alerta en todas las regiones, todos están preocupados porque esta era la cifra grave y que por lo tanto no se podía avanzar en ningún otro programa. Por lo tanto, eso también tiene que quedar despejado porque la gente escucha y les preocupa, sobre todo con otros programas que tiene el Ministerio. Lo otro que usted señalaba que no es una deuda vencida, sino es una adicional, ¿le escuché? ¿O es una deuda proyectada? Porque no es decir aquí se nos acabó la plata y estos proyectos quedaron inconclusos, claro, sino más bien... lo que ha sucedido que el mayor déficit de vivienda está en la región metropolitana, sin duda. Por lo tanto, el 50% de ese déficit de vivienda está en la región metropolitana. Por lo tanto, los montos que se van a manejar, obviamente, que tienen que ver con esta situación. Yo también escuché que prácticamente tenían que endeudarse ustedes con el banco, pero también revisando el historial, el confirming que le llaman del Banco Estado, usted bien señaló que se aplica en el DS 49, donde desde el año 2020 a la fecha, posteriormente de la pandemia, y en ese mismo proceso, esto se habilitó en el Banco Estado. Y por lo tanto las empresas, todas las que tienen la posibilidad de hacerlo van a ir, porque el que asume finalmente la deuda con la que se queda es el Ministerio quien le cancela al Banco Estado. Por lo tanto, los que tienen la posibilidad y que están bajo este decreto supremo, ellos pueden ir y se está aplicando desde el año 2020, si usted me puede corregir. Pero no de ahora, que ahora haya tenido que ir al Ministerio a pedirle la plata al Banco Estado porque resulta que no tenían la posibilidad, ellos no tenían los recursos, sino que recurrieron al Banco Estado. Así entendía en las primeras declaraciones que se empezaron a señalar con respecto a esta situación. Por eso también le pregunto al señor Marambio, ¿la habían aplicado anteriormente? Esa es la pregunta y que sería bueno que me aclarara. ¿O es ahora que lo está aplicando producto de esta situación donde no se contaba con todos los recursos? Pero también, como bien señalaba el diputado Zafirio, está el equipo ministerial y que nos podrá aclarar claramente con más precisión, con detalle, y de las gestiones que ellos han hecho con respecto a esta situación y qué es lo que ellos también tienen pendiente con la Dirección de Presupuestos, que sería importante conocer, porque todos los ministerios, cuando se le ha generado déficit en alguna de las regiones o en este caso las unidades operativas del Servio,
también ellos tienen la posibilidad en otras que terminaron y que pudieron dar cumplimiento a las metas, estas también pudieran haber sufrido alguna modificación presupuestaria que en todos los ministerios se hacen. Entonces también sería bueno que ahí el equipo ministerial nos pueda señalar si se han hecho aquellas gestiones, era necesario, están en la DIPRES, cuál es la situación para poder tener más claro con respecto a este déficit del cual tanto se ha hablado. Gracias, presidente. Los 300 millones de dólares o 300.000 millones de pesos equivalen a un aumento del presupuesto del Servio Metropolitano a... O sea, se pasaron 32%. Diputado Araya, sobre el punto. Sí, muchas gracias, presidente. Por supuesto que la presentación que hace don Carlos es alarmante. O sea, cuesta pensar un manejo de las finanzas públicas con tal nivel de falta de prolijidad. Es como organizar una fiesta por 120 millones de pesos y salir para atrás. Bueno, estoy pensando en épocas universitarias, pero esto del presupuesto es más del presupuesto de la Municipalidad de Las Condes, que la municipalidad más rica de Chile. O sea, ese es el nivel de error. Estamos hablando de una comuna donde viven 330.000 habitantes. Es la más rica de Chile y eso es lo que se equivocaron en esto, lo mal calcularon o se pasaron. Presidente, yo considero que esto amerita no solo una explicación del funcionario que puede intervenir a continuación, sino que concurra el ministro responsable de la cartera, el director del servicio y la directora de presupuesto. O sea, es demasiada plata como para que, con todo el respeto que me merece el funcionario que va a intervenir a continuación, lo veamos en fondo con un profesional y no con la primera autoridad del ministerio. Son demasiados millones de dólares, 325 millones de dólares. Exige que el ministro de Estado venga y dé la cara ante esta comisión. Más allá del fondo de las consideraciones que pueden haber, porque algunas de las preguntas que por su intermedio hacía la diputada Nullao, creo que corresponden más que son explicaciones que debe dar la autoridad competente, más que en fondo que nos viene a advertir de una situación a lo menos anómala. Por tanto, le solicitaría que recae el acuerdo de la comisión para poder convocar de forma urgente al ministro de la próxima sesión, junto al director del servicio y la directora de presupuesto, porque aquí es mucha la plata que está involucrada y que hay demasiadas dudas como para que esto quede resuelto con una exposición vía Zoom de un funcionario a quien le reconozco los mayores méritos, pero creo que esto corresponde en otro rango, en otro nivel. Muchas gracias, diputado Araya. Sí, yo creo que todos aquí vamos a pedir la presencia, porque o hay una... desde la asociación tienen medido, aparte, yo creo que aquí también el diputado Ulloa me va a respaldar, el costo en demandas que podría significar los incumplimientos respecto del Servio y las constructoras. Eso se tiene medido, ¿no? Porque obviamente el no pago oportuno, escrituras que están firmadas y donde el precio no está pagado, y cuando el precio no está pagado, obviamente aplica la resolución del contrato con indemnización de perjuicio, porque así lo dice la ley, ¿ya? O sea, estamos hablando solo de los 313.000 millones de pesos, sin considerar lo que aún no sabemos que no se ha facturado por estas acciones dilatorias y las eventuales acciones judiciales que podrían ejercer contra el Servio. Tiene hartas preguntas, don Carlos, así que ojalá las pueda responder todas. Y después tomaremos el acuerdo, diputado Araya, una vez que terminemos esta presentación, el acuerdo de invitar al ministro, a la directora de presupuesto, y a quien es el ministro estime indispensable que estén en la comisión. Bueno, son varias preguntas efectivamente. Respecto al confirming, es una herramienta que sí se ha usado en años anteriores, diputada. El tema, insisto, es que el confirming se utiliza cuando el Servio no tiene capacidad de pago, un reconocimiento que no hay capacidad para pagar los estados de pago, y significa el mal menor, digamos, para
que la industria pueda seguir ejecutando con un costo financiero que es más bajo que el costo de la banca si pidieran un crédito a la banca. ¿Ah? Es una alternativa que en el fondo aminora el perjuicio, digamos, de que no haya plata. ¿Ah? Y es una herramienta que se usa, pero el tema es que esto partió de manera muy temprana este año. Si es que es para que entendamos bien, si estos son herramientas que se han usado, pero nunca había ocurrido en una manera, de una forma tan temprana en el año, y donde las decisiones fueron, no hay anticipo y no hay enlace. Eso no había ocurrido antes. Efectivamente, el Ministerio puede, si es que no tiene la disponibilidad de caja, no pagar anticipo y no pagar enlace. Pero si vemos la historia y la tradición, siempre se han pagado los anticipos y los enlaces. Y nunca se habían paralizado en un mes de abril o mayo, para que entendamos la gravedad. ¿Por qué esta alerta no solo afecta a la región metropolitana? Porque evidentemente una de las herramientas son las redistribuciones o reasignaciones presupuestarias entre regiones. Y si la DIPRE y Hacienda no suplementa, entonces la medida es sacarle a alguna región, ojalá que si subejecuta no debería tener mayor problema, pero si también necesita pagar sus compromisos ordenadamente puede que haya un problema. Y por eso la alerta no solo la región metropolitana, si entendemos el volumen que tiene la región metropolitana para financiarla, ese déficit, insisto que los 312.000 millones no es deuda vencida, es lo que faltará para cerrar el ejercicio del año y estamos anticipando la alerta para que no ocurra que se paralice todo, digamos, o que finalmente el daño sea aún mayor. También hay que entenderlo así. Y solo para explicar que no es deuda vencida, es muy distinto, pero evidentemente es lo que el Serviu debería tener para poder ejecutar sus compromisos de manera regular y normal, como lo ha hecho en años anteriores, para que lo entendamos bien. Y lo otro también es que el monto de confirming no es conocido, ese dato lo saben los Servius y lo sabe el Banco Estado, pero es un acuerdo entre personas que no es publicable o quizás sí a través de solicitudes de transparencia. Entonces no hay un número claro, pero sabemos también que ha ido creciendo ese volumen de confirming año a año. Entonces también hay un peligro respecto a si el monto es muy alto de confirming, obviamente eso se ejecuta al partir del año siguiente. Y eso no está considerado, porque también está esta discusión de si son arrastre o no. Claro, evidentemente el Ministerio ejecuta mucho de su presupuesto en arrastre, pero arrastre no significa que una obra que se ejecutó en el año en curso se pague el año siguiente. Eso no es arrastre. La ejecución de la obra se paga el año que corresponde y no es el concepto de arrastre. Así que bueno, eso, señor presidente. O sea, perdón, el concepto de arrastre vendría siendo como una bicicleta de un año para otro. No lo sabe, a ver, para entendernos en buen chileno. ¿Ah? Porque el confirming que se paga el año 1 este año, ¿ya? Y que el Serviu lo devuelve el próximo año, se financia con presupuesto del próximo año. Sí. Salvo que haciendo DIPRE suplemento, o sea, podrían dar cheque a fecha, entonces pagar. Podríamos documentar. Diputado Matterson. Gracias, presidente. Bueno, estos 325 millones de dólares de déficit que habría con respecto al presupuesto 2025 del Ministerio, sería bueno que las personas que representan al Ministerio dieran una explicación o nos dijeran por lo menos, pero con algún tipo de respaldo, qué acciones se están llevando a cabo como para poder suplir este presupuesto. Lo que pasa es que el gobierno se ha acostumbrado a plantear o definir presupuestos de la nación que son equivocados. Hemos visto los déficits que han tenido, a que han echado mano en forma persistente. Se realizaron ventas activas en Corfo por 3.500 millones de dólares, ¿no es cierto?, para suplir déficit del presupuesto de la nación. A ENAP se le
se le retiraron 400 millones de dólares que estaban destinados a proyectos de inversión, y así también vemos que en el año 2023 se solicitaron prácticamente 1.000 millones de dólares a la banca internacional para promover la industria del hidrógeno verde, que no sabemos dónde están esos millones de dólares. Entonces, bueno, sería necesario que el Servio nos explicara o nos dijera qué acciones se están llevando a cabo para poder suplir estos 325 millones de dólares, que no son 312. Al precio del dólar de hoy son 325 millones de dólares, de tal forma que se pueda cumplir con las empresas constructoras y no tengamos el problema justamente de que puedan tener la problemática de quebrar algunas, porque si bien uno puede obtener un confirming o un adelanto, un anticipo del Banco del Estado, son intereses que se están pagando y que en el fondo, cuando es un monto muy reducido, quizás no afecta, pero en definitiva sí empieza a afectar sobre los presupuestos y sobre el desarrollo de la industria. Gracias, presidente. Diputada Flor Bach, pero puedo hacer una consulta. Los subsidios que no se han pagado, ¿de qué años son? Porque ahí venía en la presentación. ¿Son subsidios 2025? ¿Son subsidios que se otorgaron en el 2023, el 2022? ¿De cuándo son esos subsidios que no se han pagado tampoco? Gracias, presidente. No estaba en toda la comisión, por lo tanto no sé si algo se habrá hablado o lo que yo voy a plantear, pero en relación a lo que señalan ambos diputados Mattison y Fuenzalida, lo que escuchamos ayer al presidente fue que dijo que iba a entregar la casa ordenada. Entonces mi pregunta es si esos 325 millones van a estar incorporados en este orden que señala, digamos, en el presupuesto del próximo año para sanear precisamente, más allá de qué año son los subsidios, o van incorporados en, digamos, el presupuesto del 2026, va con lo que es lo habitual, que sería para inversión en viviendas, más la deuda que se va a incorporar para que quede ordenado y saneado, así lo entiendo yo. Es una pregunta bastante global, pero que es importante cuando se trata de ordenar y de sanear la situación. Más allá de que cuántos años atrás pueden tener, que yo estoy convencida que no son de este año. Los subsidios hay muchos que vienen de 2 o 3 años. Gracias. Don Carlos, tiene la palabra. Los subsidios son de varios años, no es de, pero eso es bastante regular, que un subsidio, no sé si se refiere a una familia, que es escritura, puede ser un subsidio año 2021, 2022, 2023, encuentra la vivienda, tiene el crédito, no es lineal, que los subsidios del año pasado se ejecutan o se gastan el año siguiente, y los programas de construcción tienen curvas de gasto que se desarrollan en varios años. Se asignan los subsidios de proyectos de DC49 el año 1 y esos subsidios se ejecutan y se gastan en una serie de años, 6 o 7 años, dependiendo obviamente de la longitud o el periodo del desarrollo del proyecto. Así que es usual que los subsidios no se ejecutan al año siguiente, sino que en varios años. Y respecto a la pregunta de la diputada, sí, Baice, bueno, la DIPRES puede suplementar o no, entonces si es o no parte de lo que se va a ejecutar con el presupuesto del próximo año, de partida, bueno, debería ser una respuesta del Ejecutivo, y tiene que ver con que quizás sí haya reasignaciones, suplementos, y ese déficit no se transfiere completamente, quizás en parte al año siguiente. Así que, pero eso debería ser una respuesta más del Ejecutivo que una respuesta que pueda dar yo. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna consulta más? No sé si desde el Ministerio pueden responder lo que ha planteado el diputado Zafirio, el diputado Matterson, el mismo diputado Araya, sin perjuicio del acuerdo que vamos a tomar al final de la sesión. Ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional. Saludar por su intermedio a los parlamentarios, diputados y diputadas presentes. También saludar al presidente de la Asociación de Desarrollo
de vivienda social, Carlos Marambio. Y dentro de lo que puedo aportar en la respuesta de todo lo que se ha conversado acá, voy a hacer lo posible por tratar de aclarar algunos conceptos. En primer lugar, nos parece muy valioso las valoraciones que hace la asociación respecto al funcionamiento del plan, respecto a lo que ha significado con la serie de medidas que han permitido avanzar de manera mucho más decidida en los procesos habitacionales. Eso ha sido valorado por la propia asociación, por la Cámara Chilena de la Construcción en su reunión de vivienda anual que ocurrió la semana pasada respecto a cómo se han logrado mejores coordinaciones para poder avanzar en el desarrollo de proyectos a lo largo de todo el país. Respecto a los desafíos que plantea, compartimos varios de ellos y algunos están en franco desarrollo y en curso y esperamos que también puedan quedar avanzados en lo que es la gestión de estos nichos. Respecto de las cuestiones presupuestarias que también ha planteado Carlos en su presentación, yo destacaría y valoraría la aclaración que se hace en tres cuestiones fundamentales que han causado mucha conmoción en la opinión pública en los últimos días, relacionado a que habría una deuda de 1.000 millones, y ya Carlos ha descartado esa cifra, que no la ha planteado y la ha descartado, porque esa cifra ya lo ha dicho nuestro ministro, nuestra subsecretaria, esa cifra, una deuda de 1.000 millones de dólares no existe en el Ministerio de Vivienda. Lo segundo, que no es un problema nacional tampoco. Y eso está bastante claro y las regiones, los servicios que no son la región metropolitana, ¿cierto? Tienen una gestión que no ha tenido dificultades inusuales, por lo menos en la práctica del desarrollo, salvo algunas cuestiones particulares que también se han ido abordando a través de las herramientas presupuestarias que tiene el Estado para poder hacer reasignaciones o ajustes a la ejecución presupuestaria. Y lo último, que esta cifra también que se plantea, bastante menor a la inicial, que también generó mucha incerteza y muchas consultas también y muchos temores de los propios actores de la industria. No se trata de una deuda vencida, sino que son estimaciones que hace la asociación respecto a cómo el Servicio Metropolitano debería cerrar el año 2025. Y por último, también referirme a que la herramienta Confirming efectivamente es una herramienta de la que dispone el Estado y particularmente que ha puesto a disposición el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por lo menos desde el año 2011. La diputada Nullado ahí hizo alusión a su uso en la pandemia, efectivamente, pero incluso más atrás, desde el año 2011 que existe, bajo la lógica que efectivamente el proceso de financiación de los proyectos que están en curso a través del sistema de subsidio habitacional muchas veces requiere de fuentes alternativas que se han puesto a disposición para poder dar continuidad a las obras. La lógica de la política habitacional chilena en función a la emisión de subsidios que se van pagando en los años siguientes eh, está definida así. Cuando se emiten los subsidios a través de los distintos programas, estos deben cumplir ciertos requisitos para poder llegar a su pago final o incluso a los pagos o a los anticipos o los préstamos intermedios donde deben cumplirse ciertas condiciones, evidentemente. Con las condiciones normativas que tal cual lo dijo Carlos Marambio, ¿cierto? En función de las disponibilidades presupuestarias existentes y eso está regulado y está definido así. De esa manera es que el presupuesto del Ministerio de Vivienda, históricamente, y yo diría que es muy difícil encontrar en las últimas décadas un presupuesto que no haya sido así, en el primer año efectivamente sobre el 90% de arrastre, porque la emisión de subsidio implica la ejecución de ese proyecto habitacional y de ese compromiso que se hace a través del subsidio en los siguientes 2, 3 o 4 años según el tipo de proyecto y el tipo de operación que se esté llevando a cabo. Y en ese sentido, particularmente en la situación de la región metropolitana, lo que puedo adelantar yo y confirmar yo es que las proyecciones de gasto que hay se están trabajando efectivamente con la dirección de presupuesto en función de hacer las respectivas redistribuciones, que en ningún caso significan trasladar el problema a otra región, sino que significan en el ejercicio regular que se hace de manera usual
advertir cuáles son los avances en la ejecución presupuestaria o la liberación o la eventual liberación de recursos que pudiera haber en una línea o en otra en la respectiva región y poder ir redistribuyéndolas y redirigiéndolas a las regiones que más lo necesitan. En este momento se está haciendo con la dirección de presupuesto, han habido algunas modificaciones que ya están aprobadas para ir cubriendo distintas líneas de manera priorizada. Y ahora estamos trabajando también con una modificación en curso para poder suplir a la región metropolitana en los pagos que tiene que realizar de aquí a fin de año, de acuerdo a las proyecciones que la propia región va levantando. Eso es lo que se está trabajando hoy día. Las cifras se podrán compartir en la tramitación de la ley de presupuesto, presidente. Evidentemente, la revisión de la ejecución del presupuesto 2025 y las proyecciones para el 2026 van a estar ahí, obviamente respaldadas con sus debidas cifras. Y cuando se construye el presupuesto del Ministerio de Vivienda para el año 2026, por cierto, que se proyectan todos los gastos de acuerdo a todas las obras que están en curso, las que están iniciándose y las que tienen que desarrollar y las que van a continuar también para los años siguientes en los distintos puntos. Hay que aclarar que el plan de emergencia también ha significado un esfuerzo importante para poder avanzar en el cumplimiento de la meta que se trazó. Y ciertamente la comparación también con años anteriores es diversa y es compleja, no es tan directa y lineal, por cuanto en periodos anteriores pudiera detectarse que hubo énfasis en subsidios del mejoramiento, que son unidades mucho más masivas, pero a un menor costo, a diferencia de lo que ha sido el plan de emergencia habitacional, que ha priorizado el acceso a la vivienda en función del déficit y de la crisis de acceso a la vivienda que diagnosticó este plan de emergencia y se propuso la meta de 260.000 viviendas. En ese contexto, entonces, es compleja la comparación entre un periodo y otro, cual sea en relación a que los énfasis distintos de los diversos gobiernos han sido en función de necesidades diversas. Y los subsidios de mejoramiento, evidentemente, son de un valor mucho más bajo que los subsidios para el acceso a la vivienda. Presidente, gracias. Diputado Rey tiene la palabra. Luego el diputado Zafirio. Gracias, presidente. Bueno, a propósito de lo que estamos justamente tratando en materia en este punto de la comisión y de algunos alcances respecto de que si se está haciendo bicicleta, ¿no es cierto?, el presupuesto de la Nación para trasladar gastos al próximo año, quería consultar y que se precisara un poco sobre el tema de si hay deuda no facturada. Esto, y si tienen más o menos aproximados los fondos o los montos a los cuantos podríamos estar llegando, esto respecto justamente de esta polémica donde se señala por parte del Ministerio que está todo bien, y que sin embargo tenemos estas denuncias, que uno lo puede ver en los medios de comunicación, donde hay inmobiliarias que señalan que les deben 10 millones de dólares, más de 600 viviendas bajo el esquema de S19, otra que les deben 8 millones por concepto de S49, y así una serie de denuncias justamente de que no les permiten facturar, porque si facturan tienen que cobrar, y como no hay plata, según lo que señalan estas empresas, y eso significaría justamente dejar las deudas para el próximo gobierno. Es lo que pasa con la entrega probablemente, y pasa siempre, de los subsidios que se van a entregar ahora en noviembre, ¿no es cierto?, para ser cobrado a partir de marzo del próximo año, en el próximo presupuesto, y eso puede ser normal, pero respecto de no permitir facturar es algo, no sé si ustedes tienen conocimiento de eso, han recibido alguna información, porque eso a mí me parecería que es muy grave, presidente. Eso, gracias. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Carlos, de verdad no me queda muy claro algunas cosas puntuales, ¿cierto? El objeto de esta conversación tiene que ver, para mí, con dos o tres temas. Primero, cómo el Ministerio compromete recursos más allá de lo que se podía financiar, ¿cierto? Y tampoco escuché la respuesta de qué va a pasar con ese déficit de 312 millones de dólares que se va a producir, como acá explican, y que tú no has desmentido, de aquí a fin de año, cuando se haya que cerrar esto.
puede ser menor lo que voy a plantear, pero yo planteé un tema que está ocurriendo que para los pequeños empresarios de la Araucanía es importante, que tampoco tuvo respuesta. El DS-27, sedes y áreas verdes, 114 postulados, 75 realizados, 47 aplicables y 2 financiados. No has respondido ninguno de esos temas, a mi entender, o yo no lo entendí y me gustaría que lo contestara derechamente. Ayer entró el presupuesto de la Nación aquí al Congreso para ver el presupuesto del 2026. Estamos llenos de dudas con estos temas y queremos tener claridad respecto a eso. Nosotros queremos ser responsables en el presupuesto que vamos a aprobar para el 2026, y para eso necesitamos datos, antecedentes, certeza, ¿cierto?, de cómo se están gastando los recursos de la Nación y, bueno, y por supuesto lo que viene el 2026. Gracias. Le ofrezco la palabra, Carlos. Gracias, diputado. Las cifras no dispongo aquí yo de las cifras, pero lo que le puedo comentar, diputado, respecto a lo que planteó, específicamente en materia del programa cualitativo, se acaba de aprobar una modificación. Yo comentaba que habíamos estado trabajando en distintas modificaciones en las distintas líneas y en la gestión regular y presupuestaria de acuerdo a las normas vigentes. Y se acaba de aprobar se aprobó hace algunos días una modificación que ajusta los programas y redistribuye de acuerdo a las necesidades reales entre los programas cualitativos. Eso nos permitiría estimar que los programas cualitativos están cubiertos absolutamente. Respecto a la situación de la región metropolitana, lo que hay es una proyección con cifras que van variando de acuerdo a mes, ¿cierto? De acuerdo a las proyecciones que hace el Servio Metropolitano. Y lo que hay entonces en función de eso es hoy día en curso también se trabajó una modificación para hacer algo similar a lo que se hizo con los programas cualitativos y suplir el presupuesto de la región metropolitana con diversas reasignaciones de acuerdo a lo que algunas regiones liberan por cuanto no lo requieren y conducirla a la región metropolitana. Respecto a las postulaciones, que ya es otro capítulo, nosotros lo estuvimos viendo con las autoridades regionales y observando una situación particular que amerita algún análisis relativo a las condiciones del capítulo 1 del programa, que me parece muy atingente. Lo que se reporta desde la región y lo que nosotros estamos analizando es que la caída de proyectos tan abrupta, de acuerdo a los aprobados, porque los que son ingresados y luego no van aprobando porque le falta algún documento, evidentemente no cumplen los requisitos. Pero la caída que usted mencionaba, respecto a 19 proyectos, nos reportó la región, ahí bueno, habría que ver después la cifra que tiene usted, y 2 que cumplieron, tiene que ver con el cumplimiento de un requisito, que es la acreditación de unas cartas de apoyo que exige la reglamentación. Y ahí lo estamos revisando y ese llamado se prorrogó también, se publica una resolución, se va a publicar una resolución ahora que va a prorrogar también un segundo cierre, porque lo que preocupaba también a las personas y a las empresas es que había solo un cierre, ahora se va a agregar un segundo, de manera que puedan ser corregidas esas presentaciones porque el marco disponible para poder adjudicar esos proyectos está dentro de lo autorizado durante el año. Y hay que ser bien claro con eso. Los llamados que se hacen, los recursos que se disponen, los calendarios que se estiman, están dentro del marco de las asignaciones que se le permite al Ministerio de Vivienda desarrollar como llamados para el año en curso. Ahí hay una situación muy particular, entonces, diputado, respecto al cumplimiento de unos requisitos particulares que tienen que ver con las cartas de apoyo que están en un artículo del decreto 27 y que lo vamos a revisar de manera que pueda quizás flexibilizarse, porque lo que queremos todos es desarrollar proyectos y no bajar y dejar solo 2 de 19 aprobados. Gracias. Sí, solo... Gracias, Carlos. Efectivamente, sí, primero, los números que yo hice son exactos. Efectivamente habían quedado 19, al final hay 2. Entonces, cuando tú dices que de repente se van a reasignar recursos, ¿por qué yo no podría pensar, cierto, que a mi región, a muchas otras regiones, le van a retirar recursos para poder superar el déficit que hay en la metropolitana?
Yo creo que es lícito que nosotros presentemos esto cuando vemos estos números. ¿Ah? Además, mira, bueno, no es el momento porque yo tengo alguna información aquí respecto de por qué ahora quedan fuera algunos de estos proyectos por indicaciones que ustedes han puesto que no lo voy a leer aquí, pero te voy a llamar por teléfono, que de repente parece que se hace a propósito para que estos proyectos no cumplan, porque yo estaba conversando ya con la entidad patrocinante, qué sé yo, y no es el momento, pero si me lo permite, te voy a llamar en forma privada para contarte, porque me parece insólito, y parece que fuera a propósito que ponen algunas observaciones para que los proyectos no se aprueben. Entonces, tenemos dudas, por eso es importante conversar y como se ha pedido acá, ojalá el ministro, ¿cierto?, ustedes mismos puedan venir a dar alguna explicación para estar tranquilos y por lo que hay ahora y por lo que viene para el 2026. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. No sé si alguien... Don Carlos, si quieres cerrar y contestar la pregunta del diputado Rey. Gracias, presidente. Sí, bueno, escuchaba al jefe de edición de política habitacional, Carlos Araya, que en curso una reasignación. Yo creo que es una noticia positiva esperamos sea pronta y ayude en toda esta problemática que de verdad es muy, muy, muy urgente poder resolver este déficit. Es la medida de corto plazo que hay que hacer, pero de todas maneras coincido que hay que revisar si este problema lo vamos a tener el 2026 o 2027 también. Como explicaba antes, los subsidios entregados hacen pensar que vamos a tener más años de estrechez o de dificultades presupuestarias dado el crecimiento que tuvo, y por lo mismo hace necesario revisar estrategias y quizás anticiparse y prepararse para que no se apliquen medidas tan duras como eliminar anticipos, enlaces que paran los inicios de obra y detienen la actividad. Con respecto a lo que decía el diputado Rey para responder, cuando existe el confirming no tiene mucho sentido no facturar, porque justamente la factura es la que permite al Banco Estado pagarla a través de esta línea. Por lo tanto, al menos yo puedo responder por la realidad de la región metropolitana. No puedo, asegurar que no se haya hecho en otras regiones, porque no ha sido la materia del estudio de nuestra asociación, dado que nos enfocamos a la problemática más urgente que era la región metropolitana. Habiendo confirming en la región metropolitana, no tiene sentido no facturar, se factura y lo paga el confirming. Si el tema es que qué tan grande es ese confirming que hay que pagar, porque partió muy temprano en el año. Entonces puede ser un monto muy, muy significativo y que es desconocido, porque no sabemos exactamente cuánto es ese pago que tiene que hacer el Servio después al año siguiente de ese confirming que se acumula en el tiempo, que es una pregunta que yo creo que se puede responder desde el Servio. Es distinto el concepto, pero al final de cuentas el Banco Estado adelanta los dineros contra una factura al riesgo del Servio, porque el Servio se compromete a un pago a 180 días. Entonces el Banco Estado asume el riesgo Servio, y por lo tanto la tasa más baja. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputada Flor Weiss. No, solo en relación a la reasignación, que se ve como buena noticia, que decía don Carlos Araya, creo, pero a mí lo que me preocupa y quiero plantear acá, que esa reasignación no sea a costa de las regiones. Bien lo planteó el diputado Zafirio, antes lo conversamos. Bueno, pero estoy diciendo que es reasignación, puede ser un aumento presupuestario, no lo dijo, porque no sé de dónde, pero reasignación tienes que sacar a alguien o algo, alguna otra institución, digamos otro ministerio, o a las regiones. Y la verdad es que, bueno, yo, presidente, lo que escuché ayer también en el presupuesto, que más bien fue como una cuenta pública, bueno, no vi ninguna señal hacia las regiones. Entonces me preocupa muchísimo, porque la región del Biobío ha sido devastada con incendios, con inundaciones, y que no se habla de un plan de emergencia habitacional que está muy bien ejecutado y resulta que hay mucho todavía pendiente. Entonces, si bien no tienen deuda, porque él señaló que esto no era en todo Chile, que era solo en la metropolitana, pero evidentemente que nos puede afectar, porque se convierte en un problema nacional cuando esta reasignación resulta ser que no porque haya deuda en las otras regiones, sino que para poder saldar esa deuda finalmente se le rebaje a lo que se estaba planificado o los subsidios que están en mano y que ahora van a seguir entonces esperando
la asignación de fondos, finalmente. Entonces es un tema que no es menor y puede tener, o sea, no puede, va a tener una repercusión nacional que va a afectar a las regiones que nosotros representamos. Yo por lo menos. Gracias. Diputada Nullao. Muy breve, solo una consulta cuando don Carlos, ¿cierto? Marambio, él señala que este sistema que han usado, como él reconoce, pero que no es tan tempranamente. ¿Y por qué usted cree que este año fue tan tempranamente? Usted dice abril, pero en otros años lo utilizaban ¿en qué fecha aproximadamente? Yo imagino que debe haber un diálogo con el ministerio. Entonces, ¿por qué razón usted cree que este año esto parte tan tempranamente? ¿Qué faltó aquí? Porque si han trabajado juntos, usted valoró mucho el plan de emergencia, seguramente también aquí hay proyectos que están dentro de los programas cualitativos, de los cuales usted está hablando como de desarrollador, pero no se desglosó eso. ¿Cuánto pertenecen al plan de emergencia? ¿Cuánto están dentro de los programas cualitativos? Entonces también sería importante que a lo mejor me quedo dando esa vuelta, pues entendiendo lo que el ministro ha dicho. Bueno, hay muchos proyectos que tienen plazos para desarrollarse, pero que no necesariamente yo lo termino pagando este año, sino tal vez el monto inicial, porque van a estar listos al año siguiente. Entonces también ante eso, ¿qué opinión tiene usted? ¿O hay que cambiarlo? ¿Qué sugerencias hay para que esto mejore? Porque una cosa es el problema que se suscitó, que se ha ido aclarando, que no es tal la cantidad de recursos que se planteó inicialmente, pero ¿qué acciones usted recomienda que se deben tomar? Porque van a tener que seguir trabajando con el ministerio, son proyectos que todavía no han terminado y por lo tanto para el mejor trabajo técnico, administrativo y político, ¿cuál sería esa sugerencia que usted consideraría para mejorarla? Muchas gracias, diputado Nullao. No respondió el tema de los mecanismos de control, porque aquí estamos claros que se comprometió más de lo que tenían. Si el presupuesto era 10, se gastaron 13 en el fondo, y en abril, ¿ya? Pero ¿quién controla el que los compromisos estén acordes al presupuesto? Usted tuvo experiencia en el ministerio, ojalá nos pueda responder. Y también respecto a lo que plantea la diputada Nullao, sería bueno saber si usualmente se utilizaba este sistema, en qué fecha se utilizaba tradicionalmente y en qué fecha se empezó a utilizar este año en particular con el Servicio Metropolitano. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta de la diputada, el confirming es una herramienta que permite seguir trabajando cuando al Serviu se le acabó la plata. Entonces, cuando se activa es porque ya no puede pagar más estados de pago. Y eso en años regulares puede que ocurra en noviembre o diciembre para mantener la continuidad operacional y pagar esas obras que se ejecutan. Pero el que haya ocurrido ahora en los meses de agosto o septiembre, donde ya los estados de pago pasaban por esta vía de confirming, y además de eso, los plazos que los servicios comprometían el pago confirming eran 60 días, por ende, ¿no? Si yo tengo una ejecución de obra facturada en noviembre, 60 días se paga el año siguiente, ahora son 180 días. Entonces, esa es la variación de tiempo. Noviembre o diciembre, 2 meses, 60 días versus, con el costo financiero proporcional a ese tiempo, versus un plazo de 180 días, que son 6 meses al 0,5%, un 3%, que es un margen importante del proyecto que se va en costo financiero. No hay que minimizarlo esto, si tiene un costo alto, pero evidentemente es mucho más alto el costo de no recibir ningún ingreso, porque el servicio no dispone de los recursos. Entonces el confirming es una solución que se puede utilizar, o sea, si no existiera eso, tendríamos un problema mucho más grave. Y que exista, obviamente, es una herramienta que ayuda. Es, como digo, el mal menor, no es algo que el desarrollador quiera hacer.
pero está obligado a hacerlo porque de otra manera no recibe los pagos y el daño es aún mayor. Respecto a la pregunta, presidente, de mecanismos de control, obviamente la institucionalidad existente, eso también lo puede decir el Ministerio, es un trabajo muy meticuloso con equipos profesionales detrás que trabajan desde el Ministerio de Vivienda junto con la Dirección de Presupuestos, donde se estudian las curvas de gasto, se evalúa cada subsidio, cómo se gasta en el tiempo y se componen las curvas presupuestarias con las que se elabora el presupuesto de la Nación. Lo explicaba ahí también el jefe de edición de política habitacional. Entonces, hay muchos profesionales detrás de estos números. Ahora, yo no soy el indicado de decir cómo se produce el desfase, pero evidentemente hay equipos detrás que trabajan en esto y estudian las curvas presupuestarias y definen el presupuesto. Ahora, también uno sabe que el presupuesto de la Nación está limitado por los ingresos fiscales, entonces habría que entender si hay un desfase ahí entre el compromiso y los recursos disponibles. Es lo que se está viendo hoy día, que hay un problema, y que insistimos que esto también hay que revisarlo para por lo menos los 2 años siguientes, que se disponga de los recursos y que no lleguemos de nuevo a mayo o junio con una problemática similar a la de este año, el próximo año y el año siguiente también. Así que, bueno, mecanismos de control, ejecución presupuestaria, revisiones mensuales, hay muchos mecanismos, y donde también creo que le corresponde más bien a Hacienda, Dirección de Presupuesto, Ministerio de Vivienda, evaluar y responder. El ministro decía ayer que iba a hacer alguna auditoría. Bueno, esperemos que eso dé alguna luz de qué es lo que habrá pasado en el proceso, para ver que había un déficit presupuestario del orden de lo que estamos hablando, que no es menor, 325 millones de dólares, el 32% del Servio es un número significativamente grande, y con las implicancias que hemos conversado de que la industria sufrió con estos detenciones de anticipo, detenciones de escrituraciones, detenciones de familias que iban a cobrar los subsidios. Entonces obviamente tiene consecuencias muy, muy negativas. Muchas gracias, don Carlos. Propongo invitar a la próxima sesión al ministro de Vivienda para que venga a exponer sobre este tema, a la directora de presupuesto, que es el órgano de control, y saber bien cómo se van a reasignar estos dineros, porque aquí la mayoría de los diputados somos de regiones, e invitar al presidente del Banco del Estado también para que nos exponga respecto de la situación de estos confirmes, para poder hacer una comparación, ¿ya?, con años anteriores, ¿ya?, de cuándo se otorgaban, cómo se garantizaban, por qué antes eran 60 días, hoy día son 180 días, porque aquí está claro que se está bicicleteando con platas que no son del presupuesto de la Nación respecto del estado de avance de la obra, porque la está poniendo el privado, a pesar de tener un presupuesto asignado a eso. Y también me gustaría invitar, y ahí ojalá el ministerio nos pueda decir quién es la persona indicada, quién está a cargo del control y gestión del presupuesto respecto del ministerio, porque alguien autorizó esto, po, y alguien lo tendría que haber controlado, ¿no? Esto es como una casa, cuando uno tiene un presupuesto uno sabe cuánto puede gastar y en cuánto se puede exceder, y para eso está la señora que lo controla uno. Así que también invitar a esas 4 personas. Y respecto de los otros 2 proyectos de la tabla, yo conversé con el ministro de Bienes Nacionales, vamos a buscar una alternativa de consenso, ¿ya?, para efectos de que en la próxima sesión lo tengamos más o menos consensuado, de manera de poder tramitarlo en la forma como hemos tramitado otros proyectos. Y respecto del proyecto de seguridad, desde el MIMBU, todavía falta ingresar algunas indicaciones, así que también ahí con los técnicos están trabajando en un mejoramiento del proyecto, de manera también que lo podamos tramitar como hemos tramitado los otros proyectos. Entonces, ¿les parece el acuerdo?
Supongo que lo traerá el ministro, pues, si para eso es su director. Pues. Presidente, si yo iba a decir lo mismo, yo prefiero que lo anote y lo invite, No hay presidente. problema. Director del Serviu, ya, región metropolitana. Y obviamente también podríamos oficiar a los Servius regionales para saber cuánto es el presupuesto que tienen asignado. Deben tener la información acá para que no nos vayan a rebajar. Bueno, ojalá se pongan las pilas, porque desde la comisión vamos a tratar de defenderlo, no de apurarlo. ¿Ya? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.